Ok, entonces pues en el libro nos vienen varias identidades demostradas y después te vienen ejercicios los cuales no te vienen explicados, pero los tienes que tratar de llegar a lo que se te pide. En este caso vamos a tomar esta de aquí y nos dice que todo esto, la suma de todo esto debe ser igual a 1. Entonces tenemos seno del ángulo aquí, tenemos tangente, 1 entre cosecante del ángulo también, todo está elevado al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar primero esta parte de adentro y después los elevamos al cuadrado para ver cómo queda el asunto. ¿Sale? Ya la tenemos por acá. Entonces tengo seno aquí, tengo tangente, vámonos por partes. Entonces tendría que dejar la tangente en función del seno. Y la tangente te dice que es igual al seno entre el coseno. Sale, pues. Entonces tendría seno del ángulo entre seno del ángulo entre coseno del ángulo, que es a lo que equivale la tangente según tu identidad de cociente. ¿Sale? Todo eso. Y bueno, aquí también ya vimos que tenemos seno. Entonces una función que te involucre la cosecante con el seno pues es esta de aquí, que es lo mismo tener esto de acá. Entonces seno del ángulo es igual a 1 entre cosecante. 1 entre cosecante pues es igual al seno del ángulo, ¿sale? Por lo tanto aquí te queda seno del ángulo al cuadrado es igual a 1. Aquí tenemos un entero siendo dividido entre una fracción, por lo tanto la hacemos fracción también, le ponemos un 1 acá abajo y hacemos ley del sándwich o ley de la herradura, como ustedes quieran. Entonces extremos con extremos se multiplican creando un nuevo numerador, por lo tanto te queda seno del ángulo coseno del ángulo, ¿sale? Seno del ángulo coseno del ángulo entre seno del ángulo por 1. Seno del ángulo por 1 pues queda igual, todo esto al cuadrado más el seno del ángulo al cuadrado igual a 1. Aquí se divide seno entre seno y te queda solamente coseno del ángulo, por lo tanto coseno del ángulo cuadrado más el seno del ángulo al cuadrado es igual a 1. Y esto es una identidad trigonométrica y es una pitagórica, ¿sale? Donde te dice que el seno del ángulo al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado es igual a 1. Tenemos lo mismo, esto lo podemos reescribir y te queda como coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y esto aplica aquí, por lo tanto 1 es igual a 1, aplicando o diciendo que tenemos una identidad pitagórica aquí, que es esta de acá, ¿vale? Y todo esto, la suma de todo esto es igual a 1 y es lo mismo que tenemos acá. Entonces por lo tanto esto es igual a 1 y estamos haciendo la comprobación.